Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso antiguo. Espera, déjame continuar. Pero muy interesante, os lo prometo. Y es que os traigo el caso real detrás de Lolita, una novela convertida en varias películas que fue muy polémica y que sigue siendo muy polémica. Según el autor, Lolita no está basada en esta historia que os voy a contar hoy, sino que fue fruto de su imaginación, de diferentes casos, noticias, artículos que consultó. Pero cuando os cuente el caso de Sally Horner diréis: sí, amigo, claro, y yo voy y me lo creo, porque las similitudes, señores, son tales que ponen los pelos de punta. Y no me enrollo más ahora mismo porque ya os contaré más cosas al final del vídeo, y si queréis saber de qué va el caso de Sally Horner, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! El caso de comienza en la ciudad de Camden, en Nueva Jersey, a principios de la década de 1950. Por aquel entonces, Camden era una ciudad industrial bulliciosa situada a orillas del río Delaware. Su economía estaba dominada por la manufactura y la industria pesada. Grandes empresas como Campbell Soup, RCA Victor y el enorme astillero New York Shipbuilding empleaban a decenas de miles de trabajadores y convertían la ciudad en uno de los centros industriales más importantes de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos complejos industriales se dedicaron a la producción militar, especialmente a la construcción de buques y material para la guerra. Los barrios obreros de Camden estaban formados principalmente por la sencillez, casas adosadas, pequeñas tiendas de barrio y comunidades muy unidas, habitadas en gran parte por familias trabajadoras que dependían de las fábricas y astilleros de la ciudad. Una de esas familias eran los Horner, compuesta por Ella Russell Horner y sus dos hijas, Susan y Florence. Susan nació en 1926 y tenía 11 años más que la pequeña Florence, la cual en realidad tiene un nombre un poco más largo. Su nombre completo era Florence Sally Horner y nació el 16 de abril de 1937. Como muchas familias del vecindario, los Horner tenían muchísimos problemas económicos. No llegaban a fin de mes y el trabajo de los padres era muy cambiante. Ella era costurera, pero cada 2 por 3 se quedaba sin trabajo. Iba de un lado a otro buscando cualquier tipo de trabajo. Y de Russell en realidad no tenemos apenas información. Algunas páginas dicen que en realidad no era el padre biológico ni de Susan ni de Florence, a la cual todos llamaban Sally. Dicen que era el padrastro, que no tenían ningún tipo de vínculo de sangre. Y además hay contradicciones. Dicen que Russell era un buen tipo, que era honrado, trabajador. Y en otras páginas comentan que era alcohólico, violento. Pero sea como fuere, todas están de acuerdo en lo mismo. Y es que en 1943, Russell se quitó la vida. Ahora Ella directamente no podía pagar las facturas. Tenía que mantener a sus dos hijas, pagar el teléfono, la luz, el agua. Era una época complicada, no podía con todo. Y a Sally esta situación la marcó para siempre. Según dicen, era una pequeña muy inocente, reservada, tímida. Y algo muy importante es que, por desgracia, no tenía amigas. Las demás niñas tenían vidas completamente normales. Eran extrovertidas, abiertas, tenían hermanos de más o menos su misma edad. Pero Sally se llevaba 11 años con Susan. La diferencia de edad también era una diferencia en cuanto a cómo se veían. Ella veía a Susan como una segunda madre, no como una hermana. Y lamentablemente se sentía muy sola. No tenía padre, no tenía amigas, se sentía abandonada. Su madre siempre estaba fuera buscando trabajo. Se sentía completamente sola, desamparada. Pero en 1948, su vida parecía que iba a cambiar. Su hermana mayor se casó con un hombre llamado Al Panaro y anunció que estaba embarazada. Y no solo eso, sino que además un grupo de niñas se interesó en Sally. Le dijeron que querían ser amigas suyas, pero que para ello la muchacha tenía que cumplir con un pequeño reto. Y ese pequeño reto era robar una pequeña libreta en una tienda local. Según le contaron, era un reto que todas hacían. Para ser miembro del club, Sally tiene que ser valiente. Tiene que meterse en la tienda como si nada le importara, agarrar la libreta, meterla en la mochila, sacarla, y entonces serían amigas. A lo que Sally aceptó sin dudar. Era su gran oportunidad, por fin tendría amigas, sería aceptada. Por fin todo le iría bien.
Así que en marzo de ese año, las niñas acordaron fecha y hora. La pequeña va a la tienda con una mochila, entra muy nerviosa, va al paseo de las libretas, agarra una, la esconde en la mochila, se va hacia la puerta, pero cuando está a punto de salir, alguien la agarra del brazo y cuando mira para arriba, se encuentra con un hombre mayor, con un sombrero. El hombre le dice que se llama Frank Warner y que para su desgracia es agente del FBI. Le dice que está arrestada, que la mandaron a un reformatorio y Sally, de entonces 11 años, se echó a llorar. Nunca en su vida había robado nada. Nunca se había metido en líos, nunca había tenido problemas con nadie. Era la primera y única vez en su vida que hacía algo malo. Y lamentablemente un policía la había pillado. No obstante, al verla llorar, este agente la tranquilizó y le dijo que la dejaría libre a cambio de que se convirtiera en su informante. A lo que Sally, por supuesto, aceptó sin dudar. El hombre la deja libre, Sally se va corriendo y con el paso de los días no hay ni rastro de la gente. Así que al final en su mente todo ha quedado en un susto. Y para que su madre no se enfade, no le cuenta nada del robo. No le cuenta lo del reto de las niñas, que robó una libreta, que un agente la detuvo. No le cuenta nada de eso. Sigue con su día a día con normalidad, va a clase, saca buenas notas, es puntual. Pero entonces, el 13 de junio de 1948, al salir del colegio, se encontró en mitad de la calle a Frank Warner, el cual le dijo que era la hora. Le dijo que tenía que irse con él a Atlantic City para cumplir con una misión y que tenían que irse inmediatamente los siguientes días. Que era una misión muy importante y que su madre, por supuesto, no podía saber nada. El plan iba a ser muy sencillo. Ella iría a casa, hablaría con su madre y le contaría que dos chicas del colegio le invitaron a viajar con ellas a su casa de la playa y que el padre de las niñas le iba a llamar por teléfono para contarle toda la historia. Ese era el discurso que Sally tenía que contarle a su madre y si fallaba en algo, iría a la cárcel. Así que la niña cumplió a rajatabla. Además, no solo era su historia, sino que Frank llamaría a ella por teléfono. Porque claro, era un agente del FBI con mucha experiencia. Todo esto era parte de un plan secreto, un plan muy importante. Y Sally no podía fallar. La niña llega a casa, deja la mochila, habla con su madre, le cuenta la historia del viaje y al rato Frank llama por teléfono. Es ahí cuando nos encontramos con una parte de la historia que ha sido muy criticada en redes. Y es que Ella aceptó que su hija de 11 años se fuera de viaje. Y mucha gente dice que esa actitud, esa respuesta, es irresponsable por su parte. Pero poniéndonos en la piel de Ella, se puede entender perfectamente. Es una mujer que no llega a fin de mes, que tiene problemas económicos, que perdió a su marido años atrás y cuya hija pequeña está completamente traumatizada. La mayor parte del tiempo la pequeña está sola, es reservada, tímida, no tiene amigas. Y esta mujer no puede llevarse de vacaciones a la playa. Así que enterarse de que su hija tenía dos amigas nuevas y de que encima se la querían llevar de vacaciones, pues él obviamente no se lo pensaría dos veces. Y encima el padre de las niñas le llamaba por teléfono para contárselo todo, para dejarla más tranquila. Con lo cual, le dio permiso. Y juntas, hicieron las maletas. La niña tomó un autobús con Frank Warner, el padre de sus amigas, y durante la semana que duraría el viaje, pues Sally la fue llamando. Iba a cabinas telefónicas, le contaba qué tal todo, qué estaba haciendo, pero pasada la semana, Sally llamó y le pidió quedarse más días, porque ella y las amigas planeaban ver la película Magia sobre hielo. Pidió nada, un par de días más, a lo que Ella aceptó. Pasa unos pocos días más, Sally da cuenta que van a cambiar de ubicación y que en ese impasse, en ese viaje, pues no podrán estar en contacto. Ella sigue aceptando, le da más cancha a la niña y entonces llegan cartas. Sally manda cartas desde un apartamento de la familia Warner, el 203 de la calle Pacific en Atlantic City. En cada carta y en cada llamada había más excusas. Que si tardaría más en volver, que si había contratiempos, que si ahora viajarían a otro lado, que si ahora estarían en tal sitio. Y entonces Ella empezó a ponerse nerviosa. Y al mostrarse impaciente, las llamadas se volvieron más espaciadas. Y las cartas dejaron de ser respondidas. De hecho, sus cartas directamente eran devueltas. Hasta que el 31 de julio, Sally envió su última carta, en la cual decía que ella y el señor Warner se iban a Baltimore y que a partir de ahí no hablarían más. Al leer esto, Ella Horner fue inmediatamente a la policía y los agentes se dirigieron inmediatamente al 203 de la calle Pacific, donde descubrieron que en ese lugar no había ningún apartamento de la familia Warner, sino que más bien era una pensión. Llegan ahí, entran en el cuarto y descubren que en esa habitación hay maletas a medio hacer. Quien estuvo allí se fue a toda prisa. Pero es que no solo había ropa, sino también postales escritas por Sally, las cuales jamás llegó a enviar. Y lo más siniestro de todo es que en algún rincón había una foto de la pequeña Sally. Una foto que Ella nunca antes había visto. Ahí estaba su hija, sentada en un columpio y sonriendo tímidamente.
Fue entonces cuando la policía investigó un poco más. Hablaron con el dueño de la pensión, preguntaron por la familia Warner y descubrieron algo sumamente inquietante. En ese lugar no se hospedó ninguna gran familia. No era un hombre y 3 niñas. Eran un hombre y una niña, un padre y una hija. El tal Frank Warner le dijo a todos que Sally era su hija. Y algo aún más inquietante es que Frank Warner no existía. Así que el sujeto era un completo misterio. O al menos lo fue durante unos pocos días. Porque la policía resulta que lo conocía muy bien. Frank LaSalle era un mecánico de 51 años y un delincuente sexual convicto. Y sobre él realmente no hay una información clara y ordenada, porque era un mentiroso compulsivo. Tenía muchísimos alias: Frank Warner, Frank Patterson, Frank Johnson, Frank LaPlante, Frank Robinson, Frank O'Keefe, Frank Fogg, Harry Patterson y Jack O'Keefe. Como veis, la lista es larguísima, pero agarraos. No tenemos fecha de nacimiento clara, día, año, lugar, nombre de los padres, porque por cada personalidad, por cada alias, contaba una historia completamente distinta. Dependiendo de lo que le interesaba, nació en 1890 o en 1901, en Chicago o en Indianápolis. Aunque en todas las historias había 2 datos constantes: el nombre de los padres, Nora y Frank, y el día de su nacimiento, 27 de mayo. Afirmó haber cumplido condena entre 1924 y 1928 por contrabando de alcohol en una cárcel. Pero de esta historia, de este delito, no hay constancia. No obstante, de los siguientes tenemos todo tipo de documentación. Y preparaos porque son muchísimos. El primer registro confirmado de este hombre data del 14 de julio de 1937, cuando se le registró viviendo en un parque de casas rodantes en Maple Shade, Nueva Jersey, bajo el nombre de Frank Fogg. Allí en ese entonces vivía con su esposa y su hijo de 9 años. Y esto es 100% real. Lo que viene a continuación ya empieza a difuminarse, porque según él, su mujer le abandonó y se llevó al niño. Y al ocurrir esto justo después, él se fugó con Dorothy May Dare, de tan solo 17 años. Dorothy lo estaba pasando muy mal en casa, y en mitad de ese caos apareció un señor que prometió cambiar su vida. Le llenó la mente de promesas, de sueños. Todo eran mentiras, por supuesto. Y otra gran mentira era la edad de Frank, porque le dijo a la niña que tenía 36 años, y en realidad tenía 41. Dato que ciertamente no importa, porque 36 y 41 tampoco gran diferencia. Era muchísimo más mayor que ella. Y cuando David, padre de Dorothy, se enteró de esto, puso el grito en el cielo. Quiso separarlos, sacar a su hija de allí. Pero para cuando pudo actuar, ya era demasiado tarde, porque Frank se la había llevado. David descubrió no solo que Frank tenía 41 años, no 36, sino que además aún estaba casado. Había engañado a su hija, la había manipulado, se la había llevado. Así que, por supuesto, llamó a la policía. Pero lamentablemente en aquella época, esta clase de eventos no eran vistos como ahora. Dorothy tenía 17 años, casi 18. Así que para la policía, la niña se pudo haber ido por voluntad propia. Era, digamos, una chica mayor, sabía lo que hacía. Era la mentalidad de aquella época. Así que David fue más listo. Le dijo a la policía que Dorothy tenía 15 años. Así que con esta información los agentes se pusieron manos a la obra. Y el 1 de agosto de 1937, Frank fue arrestado en Filadelfia, siendo acusado de violación y secuestro. Pero es aquí cuando la historia da un giro completo. Y es que este señor presentó un certificado de matrimonio fechado del 31 de julio. En cuanto Dorothy cumplió 18 años, Frank se casó con ella. Así que legalmente la policía no podía hacer nada. Y quien se enfrentó a la justicia fue David, quien, recordemos, que ha mentido. Por suerte, el hombre fue absuelto. Ah, y pasó otra cosita más. No solo fue absuelto de esto, sino que también fue absuelto de agredir a Frank durante el proceso judicial. El hombre no se pudo aguantar la rabia de todo lo que había pasado y al encontrarse cara a cara con Frank, le pegó un puñetazo. Pero como os digo, parece que fue absuelto. El 11 de agosto de 1937, Frank fue declarado culpable de un atropello y fuga que llevó a cabo mientras huía de la policía. Y por ello fue sentenciado a 15 días de cárcel y a pagar una multa de $50. En junio del 38, fue sospechoso de secuestro y trata sexual en San Luis, Missouri. Y al año siguiente se mudó a Atlantic City con Dorothy, la cual dio a luz a una niña. En 1940, Frank fue acusado de bigamia, después de que la oficina del censo se diera cuenta de que el matrimonio con Dorothy se llevó a cabo cuando aún estaba casado. Así que en realidad eran 2 matrimonios. Pero Frank finalmente fue absuelto. El 10 de marzo de 1942, Frank fue acusado de abusar sexualmente
de 5 niñas de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. Durante un año, Frank consigue huir, esconderse, pero el 2 de febrero de 1943, finalmente, es arrestado. La sentencia que recibe es la siguiente: 2 años y medio de cárcel por cada una de sus víctimas. Y mientras está en prisión, Dorothy pide el divorcio. Pero ¿qué pasa? Que echa la ley, echa la trampa. Y 14 meses después, queda en libertad condicional. Y en cuanto es absuelto, vuelve a la cárcel por fraude. Entra de nuevo en la cárcel en 1946. Fue puesto en libertad el 15 de enero de 1948. Y esos planes no estaba pasar página. No estaba ser una mejor persona, mejorar, avanzar en la vida. Se muda a Camden, consigue un trabajo como mecánico. Y un día, estando en una tienda, ve a una niña de 11 años robando una libreta. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla. La policía sabía que este hombre era un igual, pero la niña en el secuestro pensaba que era un agente del FBI. El hombre la tenía completamente engañada, manipulada. Y a medida que fueron huyendo, el hombre le iba cambiando de historias. Le dijo que su madre realmente no la quería, que era un estorbo para ella, que no podía llamarla nunca más, que no podía enviarle cartas, y que si lo hacía iría a la cárcel. Y con estas historias la aisló del mundo. Tras abandonar Atlantic City, Frank y Sally se mudaron al barrio de Berkeley, en Baltimore, y estuvieron allí durante algunos meses, desde septiembre de 1948 hasta abril de 1949. En ese tiempo, Frank trabajó como mecánico, mientras que Sally fue apuntada a un colegio local, la Escuela Católica Santa Ana. En abril dejan Baltimore y se dirigen al suroeste, a Dallas. Y esta mudanza tan apresurada parece que está relacionada con la segunda acusación hecha a Frank. En 1948, el fiscal Mitchell Cohen lo acusó del secuestro de Sally Horner, delito que conllevaba una pena máxima de 3 a 5 años de cárcel. Pero la segunda acusación más grave, por secuestro, dictada en marzo del 49, conllevaba una pena de entre 30 a 35 años. Así que por miedo a ser atrapado, organizó la mudanza a Dallas. Concretamente, se mudan al parque de casas rodantes ubicado en Commerce Street, y están allí desde abril del 49 hasta marzo del 50. De nuevo, Frank busca un trabajo. Se convierte en mecánico, se establece, y Sally se apuntaba al colegio, concretamente a la escuela católica Our Lady of Good Counsel. Según los vecinos, eran un padre y una hija completamente normales. Era un padre atento, casi posesivo, muy controlador, pero le contó a todos que era viudo, que perdió a su mujer de una forma muy trágica. Así que esa actitud podía entenderse. Era su única hija, su princesa, su única familia. Sally en esta etapa no tenía ningún amigo. No recibía visitas, no iba a casa de nadie. Sí que iba a casa de los vecinos, a tomar algo, a cenar a veces. Pero nunca se juntaba con niños de su edad. Y Frank nunca la dejaba sola. Y cuando eso ocurría, que era muy raro, la dejaba siempre muy controlada, por gente de confianza, vecinos muy cercanos a él. Pero entonces ocurrió algo llamativo. Y es que en el colegio, Sally parece que se hizo muy cercana a una compañera. Y durante una conversación le contó las cosas que Frank le obligaba a hacer. Cosas que no eran nada apropiadas para un niño. A lo que la compañera le dijo que eso no era normal. Que lo que Sally describía era eso. Y a partir de ahí, su comportamiento comenzó a cambiar. La gente ya no la veía risueña, la veían mucho más callada, mucho más retraída. Y entonces la pequeña tuvo apendicitis y estuvo 10 días sin ir al colegio. Fue ingresada en el hospital, recibió tratamiento y al salir estaba completamente cambiada. Se mostraba aún más retraída, hablaba menos con Frank. Y ahí fue cuando una vecina empezó a atar cabos. Como os he contado, todo el mundo veía esta relación como algo completamente normal. Un hombre viudo con su única hija, sobreprotegiéndola. Pero Ruth veía algo mucho más oscuro. Veía que Frank no miraba a Sally como un padre mira a su hija. Veía actitudes, tocamientos extraños, demasiado cariño. Veía una niña incómoda que claramente tenía miedo. En su mente algo no cuadraba. Así que la mujer empezó a investigar. Ruth Janice, al parecer, era ama de casa y su marido viajaba por diferentes estados trabajando en los campos. Así que nunca se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar. No obstante, estando allí, en este parque de casas rodantes, decidió fijarse en Sally, investigar, ayudarla. La empieza a invitar a casa, a merendar, a tomar algo, a cenar cuando Frank no está. Y cuando Sally va con ella, le hace preguntas. Le pregunta por Frank, por su vida allí, por su vida anterior. Pero Sally no cuenta nada. Ruth sabe que la niña oculta algo. Nota en sus palabras que tiene miedo. Así que no se rinde, insiste. Y lamentablemente, en marzo de 1950, Ruth y su marido tienen que mudarse, concretamente a San José, California.
No obstante, la mujer no se iba a rendir, no iba a dejar sola a Sally. Así que una vez en San José, contactó con Frank y le dijo que allí había mucho trabajo para mecánicos, que había muchos talleres, que él podía mudarse también para allá, buscar un trabajo, ganar más dinero, y lo convenció rápidamente. Así que ese mismo mes, Frank y Sally se convierten de nuevo en los vecinos de Ruth y su marido. Llegan al lugar el sábado 18 de marzo de 1950. Y nada más llegar, Frank deja sola a Sally, se sube a un autobús y se va a buscar trabajo. Es entonces cuando Ruth aprovecha la oportunidad. Invita a Sally a su casa, le pregunta por su vida, por su historia. Y finalmente la niña se viene abajo. Le cuenta toda su historia. Que Frank era agente del FBI, que la secuestró, que le hace cosas que no le parecen normales, que se lo ha contado a una amiga, que echa de menos a su madre, a su hermana, y quiere volver a casa. Y Ruth la deja llamar por teléfono. Pero cuando Sally llama, el teléfono de su madre no tiene línea, porque la mujer no pudo pagar las facturas. Así que el siguiente número al que llama es el de su hermana. Y quien contesta es su cuñado, Al. Según la página Haslit.net, la conversación es la siguiente. Al, soy Sally. ¿Dónde estás? Estoy con una amiga en California. Que busque el FBI, por favor. Dile a mamá que estoy bien, que no se preocupe. Quiero volver a casa. He tenido miedo de llamar antes. Al colgar el teléfono, el cuñado llamó inmediatamente a la policía. Y según Ruth, Sally no paraba de repetir lo siguiente. ¿Qué hará Frank cuando se entere de lo que he hecho? La policía llega, rescatan a Sally, pero el caso no acaba aquí. Pero cuando Frank regresa, le dice a los agentes que se equivocan de persona, que Sally es su hija biológica y que por lo tanto él no la ha secuestrado. Además contó que Ella sabía en todo momento dónde estaba su hija, pero que en realidad no le importó. No obstante, la policía no le hizo ningún caso. Y al día siguiente, Frank fue acusado de violar la ley Mann, la cual consideraba un delito grave transportar a una mujer a través de las fronteras estatales con la intención de corromperla. Lamentablemente, el dolor de Sally iba a alargarse aún más, porque tuvo que comparecer ante el tribunal para escuchar los cargos. Y tuvo que escuchar cómo Frank repetía que era su padre. Así que la pequeña tuvo que decir lo siguiente. Mi auténtico padre murió cuando yo tenía 6 años, y recuerdo cómo era. Nunca había visto a este hombre antes de aquel día en la tienda de Todo a 100. Frank y Sally fueron transportados directamente a Camden, cada uno por su lado. Él en tren, ella en avión, y la pequeña llegó el 31 de marzo. Pero lo peor de todo es que no lo hizo de forma discreta, porque la prensa rodeó por completo el avión. Tal cual bajó, captaron cada instante. Cómo se reunía con su madre, con su familia, apuntaron todo lo que decía, los gestos. Lo que pasó ese día apareció en todas partes, y quedaos con esto porque más adelante volverá a salir. Frank se declaró culpable de inmediato y renunció a su derecho a un abogado. Pero aún así, pensó que podría encontrar una forma de salir de prisión. Siguió repitiendo que Sally era su hija biológica, que era una hija no reconocida hasta el momento, que no era secuestro, que él lo sabía. Pero finalmente fue sentenciado a entre 30 y 35 años de cárcel, falleciendo de arteriosclerosis el 22 de marzo de 1966, cuando tenía aproximadamente unos 70 años. En este punto podemos pensar que por fin se hizo justicia. Él fue a la cárcel, murió allí, y Sally era libre. Pero esta libertad quizás no lo fue tanto. Sally recuperó su antigua vida, volvió con su madre, con su hermana, su cuñado, ahora tiene una sobrina, y era muy buena estudiante. Volvió al colegio, cursó 8º grado, sacó buenísimas notas, pero la prensa se cebó con ella. La prensa insinuó que no era una niña tan preciosa como para ser secuestrada, y publicaron cada detalle de los abusos sexuales que ella sufrió, porque este hombre la secuestró por un motivo, convertirla en su juguete. Y la prensa se frotó las manos con todo aquello, con su pesadilla. No obstante, eso no fue todo, porque en el colegio los niños la rechazaban por todo lo que vivió. La gente no aceptaba la historia de que Sally era una víctima. Sí, puede que lo hubiera sido, pero la gente juzgaba por qué no escapó, por qué no llamó a su madre, por qué no intentó huir. Y para su entorno, Sally dejó de ser una niña, porque ese hombre la corrompió. Nadie quería ser su amigo, nadie se acercaba, le hacía en el vacío. No obstante, Sally hizo una mejor amiga, Carol Stars, y esta amistad le hizo muchísimo bien. Siempre estaban juntas, se lo contaban todo, la confianza era absoluta. Y cuando ambas tenían 15 años, planearon juntas una pequeña escapada. Y es que decidieron irse de fin de semana al pueblo costero de Wildwood. Hablan con sus padres, los padres están de acuerdo, y las niñas suben a un bus y se marchan. La idea que tenían era simplemente desconectar, alejarse de las críticas, de su entorno tóxico, y ambas llevaban carnets falsos, pero no para beber alcohol, porque de hecho ninguna bebía, sino para meterse en salas de baile. Querían tomar el sol, bañarse, bailar, y la fiesta empezó el sábado 16 de agosto. Llegan a su destino, van a la playa, y allí conocen a un chico de 20 años, llamado
Edward John Baker. Según Carol, la chispa saltó de inmediato. Sally y Edward se enamoraron casi al instante, pero Sally sabía que no podía decirle que tenía 15 años. Él tenía 20, no se fijaría en ella, con lo cual le dijo que tenía 17. Pasaron todo el fin de semana juntos, que si en la playa, que si bailando, luego llega el domingo, siguen juntos. Era todo muy platónico, idílico. Pero el domingo por la tarde, Sally y Carol tenían que irse. Y ahí Edward propuso algo, que Sally se quedara un poquito más con él, y por la noche la llevaría a casa en su coche. Carol los veía muy bien juntos y Sally estaba muy emocionada, con lo cual aceptó. Subió al bus, volvió a casa y dejó a solas a Sally y Edward. Fue entonces cuando llegó la tragedia. La madrugada del 18 de agosto de 1952, poco después de la medianoche, en algún punto de la carretera Woodbine, Dennisville, el coche de Edward se estrelló contra un camión que estaba aparcado. Al parecer iba muy deprisa y la carretera estaba completamente a oscuras. No le dio tiempo a frenar y el coche directamente se estampó. Edward salió malherido, pero Sally falleció en el acto. Y esta noticia apareció en todos los periódicos. Cómo estaba el cuerpo de ella, irreconocible completamente, que la identificaron por una cicatriz en la pierna, y contaron también que tenía encima un carnet falso. Así que como podéis imaginar, la prensa se inventó 1000 cosas. Pero lo peor aún estaba por llegar. Y es que para su funeral, Frank envió flores. Flores que la familia se negó a exponer. Es ahora cuando tenemos que hablar de Lolita, la novela que se publicó en 1955, 3 años después de la muerte de Sally. Esta novela fue muy polémica en la época, y lo sigue siendo. Y es que, dejadme que os cuente un poquito la trama. Se cuenta la historia de un profesor de literatura llamado Humbert, quien, para acercarse a Dolores Hayes, Lolita, una niña de 12 años, se casa con su madre, Charlotte Hayes. Tras la muerte de esta, Humbert emprende un viaje con Lolita hablando de ella, hasta que finalmente Lolita lo abandona. Humbert manipula la narrativa para culpar a la niña y justificarse, pero el autor lo presenta como un narrador poco fiable y abusador. Y esta novela tiene clarísimas similitudes con el caso de Sally Horner, ya no solo por la historia en sí, sino también por pequeños detalles. El viaje de un año de Humbert y Lolita a través de Estados Unidos, desde la costa este a la oeste. Las explicaciones psicológicas del sometimiento y la obediencia iniciales de Lolita. Su asistencia a la escuela y la complicidad con una chica más madura, que le da consejos para escapar de Humbert. Hay muchísimas coincidencias, y de hecho en Lolita se hace mención directa al caso de Sally. Quizás había hecho con Dolly lo mismo que Frank LaSalle, un mecánico de 50 años, había hecho en 1948 con Sally Horner, de 11. Pero cuando se publicó la novela, nadie se fijó en esta parte. Hasta que en 1967, el periodista Peter Welding reparó en ella y decidió investigar la relación entre Lolita y Sally. En noviembre de ese año publicó un artículo en el cual decía lo siguiente: la conclusión es inevitable. Nabokov ha incluido la referencia a la historia de LaSalle y Horner bien como un reconocimiento consciente o inconsciente de su principal materia prima, bien como astuta maniobra para proporcionarse a sí mismo cobertura legal. No obstante, en respuesta a esto, la mujer del escritor dijo lo siguiente: en la época en la que escribía Lolita, analizó un considerable número de casos, historias reales, muchas de las cuales presentan más afinidades con la trama de Lolita que la mencionada por el señor Welding. Esta última aparece citada en la obra Lolita. No inspiró el libro. Mi marido se pregunta qué importancia podría atribuírsele a la existencia en la vida real de secuestros, convenciones reales, para explicar la existencia de un libro inventado. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Nabokov realmente se inventó la historia de Lolita? ¿O que esta se basó en el caso de Sally? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Creéis que de verdad el autor de Lolita no se inspiró en esta historia? Porque yo, escúchame, yo no me lo trago. Yo no... Amigo, a mentirle a tu tía. A mí no me vas a mentir. Y luego ya encima el tío menciona el caso en su novela. Vamos, blanco y en botella. Y honestamente me deja cuadros la reacción de la gente de aquella época, culpando a Sally de todo. Pero bueno, en realidad como sociedad no hemos cambiado mucho, así que... no sé. Pero bueno, en fin, no me enrollo más y voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!